medio resumido, por lo menos para que quede. Sí. También. Jess, ¿me cerrás ahí? Gracias. Bueno, lo que tenía pensado hablar la clase de hoy es... quería hablar un poquito de epistemología. Mira, voy a usar el chat para escribirte algunas palabras, ¿está? Que son cosas que vamos a charlar un poquito hoy, ¿está? Eh, Voy a tratar de hacerlo medio breve, es una cosa que puede llegar a ser un poco compleja en algún punto, pero voy a tratar de hacerlo lo más explicativo y claro y sencillo en poco tiempo, ¿tá? Porque sé que no seremos muchos hoy, al sumo se conectará una persona más, ya la veo venir, pero no, o seremos nosotros dos, ¿tá? ¿Qué es la epistemología? ¿Tá? Que es un elemento importante para entender conocimiento científico, que es algo de lo que nos compete en la materia esta. La epistemología es una rama, por así decirlo, de la filosofía. Viste que la filosofía tiene la costumbre de estudiar cualquier cosa, básicamente. O sea, la filosofía puede tener como objeto de estudio, por así decirlo, no sé, al ser humano, su pensamiento, la sociedad, Dios, no sé, el ser, la existencia, la muerte. La filosofía no tiene un limitante a lo que puede abordar. Es decir, puede estudiar prácticamente cualquier cosa. Y dentro de la filosofía hay una disciplina filosófica concreta que se denomina epistemología. La epistemología es una disciplina de la filosofía que en concreto se encarga de estudiar y entender cómo funciona el conocimiento humano, ¿tá? Cómo los seres humanos construimos conocimiento, ¿tá? Eso es lo que estudia como elemento filosófico la epistemología, ¿tá? Y concretamente, la que a nosotros nos va a interesar hoy es la epistemología científica. ¿Qué es esto de la epistemología científica? Es un abordaje para tratar de entender cómo funciona el conocimiento científico. ¿Tá? Como te dije, la epistemología en realidad puede estudiar cualquier forma de conocimiento. ¿Tá? Porque la epistemología estudia, aborda filosóficamente el conocimiento en general. Pero la epistemología científica estudia el conocimiento concretamente científico. ¿Qué quiere decir esto de entender el conocimiento científico o hacer epistemología? Significa que nosotros, ¿tá? Cuando hacemos un abordaje epistemológico, vamos a tratar de entender las reglas internas que constituyen al saber, en este caso, científico. De hecho, si recuerdan las primeras clases que tuvimos, tuvimos unas clases al inicio donde yo hablaba de las características del saber científico y las características del saber no científico. No sé si te acordás de eso, Lourdes, que tuvimos una de las Sí, primeras clases. recuerdo, sí. ¿Te acordás? Bueno, lo que yo hice en esas clases es epistemología. Eso que yo hice de decir, bueno, el saber científico tiene como característica que es objetivo, que es verificable, que se puede replicar sus resultados. Y después decía, el saber no científico, por otro lado, es irracional, se centra en elementos de la tradición. Todas esas cosas que yo hacía era epistemología. Era explicar qué elementos constituyen internamente el saber científico. Es objetivo, es replicable, tiene validez, se centra en el experimento, se centra en esto, lo otro. ¿Está? Entonces, eso es epistemología. Y hoy concretamente quería hablar de un epistemólogo en concreto que plantea una teoría que es la que vamos a desarrollar concretamente hoy y que voy a tratar de ser un poco acotado para tratar de resumirlo un poco. ¿Está? Que hoy vamos a hablar de este epistemólogo, le voy a escribir el nombre acá, en el chat, Thomas Kuhn. ¿Está? Thomas Kuhn es un famosísimo, fue, porque ya murió hace mucho tiempo, que vivió hace, no sé si principio del siglo XX o mediados del siglo XX, hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, pero Thomas Kuhn escribió hace bastante tiempo y falleció hace bastante tiempo,
pero es hasta el día de hoy considerado uno de los grandes epistemólogos de la ciencia que ha existido. ¿Está? Es considerado, aparte él era científico, él era, si no me equivoco, él era físico de profesión, él era científico, y además de sus aportes como físico y como científico, se dedicó gran parte de su vida a tratar de desarrollar y explicar cómo funciona el saber científico. Y te diría que tuvo mucha más fama y repercusión sus análisis epistemológicos de la ciencia que capaz que sus trabajos físicos. ¿Tá? Él tuvo mucha repercusión y mucha fama producto de ser un famoso epistemólogo, es decir, un tipo que problematizó y desarrolló el entendimiento de cómo funciona, por ejemplo, la ciencia. Y lo que lo hizo célebre, lo que lo hizo ser uno de los epistemólogos más famosos, porque esto de epistemología se enseña en montones de facultades, psicología, ciencias sociales, economía, en montones de facultades se enseña la epistemología en humanidades, ¿tá? Te digo por las dudas, hay una materia concreta en psicología, en sociología, en todo eso que se llama epistemología, ¿tá? Te digo porque es algo que no es cualquier viru, es una materia que se imparte en la facultad. Y Thomas Kuhn es uno de los que está en todos los programas de epistemología de todas las facultades, porque es como uno de los grandes intelectuales del área. ¿Tá? ¿Qué fue lo que presentó Thomas Kuhn que lo hizo tan célebre? Presentó una teoría que es una teoría o un abordaje de la epistemología y una teoría que se llamó la teoría de los paradigmas. Lo escribo acá, paradigmas. ¿Tá? Él presentó el concepto, desarrolló el concepto de paradigma y lo popularizó a la hora de entender cómo se piensa a la ciencia. ¿Está? ¿Me vas siguiendo? ¿Vamos bien, Lourdes? Vamos bien, vamos bien. Bárbaro. ¿Qué es esto del paradigma? ¿Está? Kuhn tenía una concepción de que las ciencias generalmente tienen como una gran, imagínate un edificio, tiene una gran estructura, ¿tá? Que determina cómo funciona la ciencia, ¿tá? Y cada disciplina científica, la física, la química, la biología, tiene como quien dice su propio edificio, su propia estructura, su propia base, ¿tá? Esta base, estos cimientos del edificio que sostienen a la física, sostienen a la química, sostienen a la biología, sostienen a la astronomía, a las diferentes disciplinas científicas, Kuhn los denominó como paradigmas. ¿Qué es un paradigma para Kuhn? Voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. ¿Qué es un paradigma para Kuhn? Para Kuhn un paradigma podría entenderse como una especie de megateoría. ¿Qué es esto de que es una megateoría? Significa que para Kuhn un paradigma es como una especie de teoría muy general, muy abarcativa, muy influyente, que se termina estableciendo como los cimientos del edificio de la disciplina científica esa. Es decir, la física va a tener un paradigma, que ahora después vamos a ver, por ejemplo, de qué trata, un paradigma que va a ser como las bases de toda la disciplina física que vendrá después. ¿Tá? Este paradigma generalmente es una teoría que aparece dentro de la misma disciplina, que por su tamaño, por su peso, por su influencia, por su abarcabilidad, termina transformándose no en una teoría más dentro de la física, por ejemplo, sino que se establece como las reglas de la física. Imagínate eso, imagínate que un científico va y crea una teoría dentro de una disciplina, como te digo, la química, la física, la biología, un científico como cualquier otro, en cualquier parte del mundo, ¿no? Un científico, un laboratorio físico, crea una teoría, pero de repente esa teoría es tan revolucionaria, tan potente, tan grande, tan influyente, tan sólida, que no se construye en una teoría más del montón dentro de la física, por ejemplo, sino que se construye como la teoría que va a determinar las reglas del entendimiento de la misma disciplina. Como quien dice, una teoría tan potente que se transforma en las reglas de juego. ¿Se entendió esta idea? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, Kuhn establece que en la ciencia existen estos paradigmas, ¿tá? Y que cada disciplina científica, para que sea considerada ciencia, debe determinarse por un solo paradigma. Es decir,
para Kuhn no pueden coexistir en simultáneo dos paradigmas dentro de una misma ciencia. Porque habría un choque de posibilidades que no lo permitiría. Para que una ciencia sea ciencia, tiene que regirse por unas reglas de juego, por un paradigma único. ¿Tá? No puede haber dos paradigmas, ¿tá?, dominantes. Siempre tiene que haber uno en cada disciplina científica. Eso es lo que nos establecía Kuhn. Si no hay un paradigma dominante, si hay, por ejemplo, varios paradigmas que luchan por el poder, o que se debaten, o lo que sea, estamos hablando de que eso todavía no es una ciencia, sino una posible pseudociencia o ciencia en vías de desarrollo. ¿Tá? Eso es uno de los principios que hablaba Kuhn sobre los paradigmas. Ahora bien, una cosa es hablar a esto de forma abstracta, ¿tá?, de una mega teoría que se establece en las reglas de juego, que se establecen las bases, como los cimientos del edificio de esa disciplina científica. Todo muy lindo, pero ¿qué carajo es? ¿Cómo es? Dame algo físico, Rodrigo, algo para entender. Bueno, acá van los ejemplos, ¿tá? En la física, durante mucho tiempo, ¿tá?, rigió un paradigma dominante. Una teoría creada por un genio, que ahora lo voy a mencionar, que se estableció como en las reglas del juego de la física. Es decir, esa física influyó tanto que las teorías que venían después, que abordaban cosas inclusive distintas, todas tenían que compararse o regirse por las reglas que esa teoría había establecido. En el caso de la física, esta teoría era la de Newton. ¿Tá? ¿Te acordás de Newton, de la física del liceo, por ejemplo? Del nombre. Sí, claro. Sí, bueno, Isaac Newton, uno de los físicos más grandes e intelectuales más grandes de la historia de la humanidad, con su teoría de las leyes del movimiento, gravedad y todo eso, que muchas estudiamos en el liceo, por mucho tiempo se estableció como el paradigma dominante de la física. Es decir, la teoría de Newton, o Newton, mejor dicho, su teoría, no era una teoría más de las que salían en física todo el tiempo, sino que fue las reglas dominantes de la física. Era como las reglas de los cálculos de Newton, era lo que determinaba cómo se entendía la física en general. ¿Tá? Imagínate, como te digo, un edificio. ¿Tá? Newton lo que hace es las bases del edificio, construye las bases y los cimientos. Los diferentes ladrillos de ese edificio van a ser las múltiples teorías que van a surgir después. Es decir, diferentes científicos durante muchos años creando teorías sobre diferentes cosas, pero que todas tenían como regla las leyes de Newton, lo que Newton había planteado. ¿Tá? ¿Se va entendiendo este sinónimo con un edificio? ¿Tá? Sí. Cuando Thomas Kuhn, el epistemólogo, nos menciona que cuando existe un paradigma dominante, como te digo, los cimientos del edificio, y los diferentes teóricos o científicos van desarrollando teorías alrededor de ese paradigma, o hacia arriba, o hacia arriba de ese paradigma, mejor dicho, estamos hablando de que se está desarrollando lo que Kuhn denomina un periodo de ciencia normal. De ciencia normal. ¿Tá? ¿Por qué es periodo de ciencia normal? Porque la ciencia avanza de forma, para Kuhn, normal. Es decir, tengo un paradigma dominante y las teorías van desarrollándose alrededor de ese paradigma. ¿Tá? Con los cimientos de ese paradigma. Hasta ahí, la ciencia avanza de forma normal. Como dijo Kuhn hoy, una ciencia tiene que tener un único paradigma dominante. ¿Tá? Eso es lo normal, por así decirlo, en la ciencia. ¿Tá? Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente? A medida que avanza el tiempo, empiezan a surgir múltiples teorías nuevas de investigadores nuevos. Y con el tiempo, estos nuevos investigadores van descubriendo cada vez más cosas. Cosas que la teoría de Newton a lo mejor no podía explicar. Y empezaron a encontrar, imagínate, progresivamente en el tiempo, fallas, pequeños baches en esos cimientos del edificio. Como si la teoría de Newton no sirviera para todos los casos. ¿Me explico? Como si no sirviera para todas las teorías nuevas que surgían. ¿Se va entendiendo esto? Sí, ¿Sí? van surgiendo cosas nuevas y eso no abarca todo, digamos. Exacto, es decir, imagínate, Newton obviamente hizo una teoría muy buena, muy genial, pero él no podía imaginarse el futuro, no pudo, tiene una bola de cristal. Entonces de repente teorías nuevas empezaban a cuestionar elementos de Newton.
empezaron a ver que cosas que decía Newton no cuajaban bien con estos nuevos descubrimientos. Imagínate, viste, la ciencia avanza y de repente algunas cosas de Newton se empezaron a ver como anticuadas o había algunas cosas que estaban que había unas teorías nuevas que mejoraban algunas cosas de Newton. Entonces, el edificio de Newton, imagínate el edificio de la física que estaba en los cimientos de Newton, empieza lentamente a tambalearse. ¿Por qué? Porque, como te digo, esos ladrillitos empiezan a dejar de encajar. ¿Me explico? Imagínate como si fueran baches, como si fueran ladrillos nuevos que, ¡pum!, no cuajan en el edificio de ladrillo de Newton. No empiezan a cuajar. Entonces, el edificio se empieza a quedar sin ladrillos. Como quien dice, el edificio de Newton, ¿no? El paradigma dominante. Imagínate que el edificio empieza a tambalearse. Empieza a oscilar el edificio porque, ¿qué pasa? El paradigma de Newton no explica todo. Ahora bien, ¿es suficiente con cuestionar al paradigma, decir que para acá no sirve, para acá no está sirviendo, o esto podría ser mejor, o lo que sea? ¿Basta con eso para derribar los cimientos que establecen las reglas de la física, por ejemplo, de Newton? ¿Es suficiente? ¿Vos qué decís? No, yo pienso que no. No, exactamente. ¿Por qué no? Porque es como todo, es el edificio que tenés en el momento. Por más que lo estás cuestionando, por más que para algunas cosas no sirven, de momento no hay una alternativa mejor. Es decir, no hay una teoría tan potente, tan abarcativa, tan dominante, que pueda suplantar a la de Newton todavía. Eso es lo que se pasaba en ese momento, hablando en el pasado, ¿está? No había todavía algo que pudiera superar totalmente a Newton, en el sentido de que presentar una alternativa superior. Lo que había era cuestionamientos a Newton, algunas cosas que mostraban que algunas cosas de Newton no servían, pero no había una alternativa. Y mientras no haya una alternativa, se necesita el paradigma como cimiento para la ciencia esa. ¿Me explico? En ese momento, donde el edificio tambalea y se empieza a cuestionar, Kuhn lo denomina periodo de crisis científica. Olvídate los tildes, no voy a que estoy escribiendo rápido. ¿Tá? De crisis. ¿Crisis lo escribí bien? ¿Con doble S es? Ahora me entró la duda. Sí, Sí. con doble S, sí, está bien, está bien. No sé por qué me entró con la duda si era con doble S, no sé, porque Dios mío. Ya estoy cansado. Periodo de crisis científica. ¿Por qué? Porque el paradigma de Newton empieza a tener cuestionamientos. Hay una crisis. ¿Está? De repente, lo que ocurre es que aparece un contrincante. En la física, en la historia física, aparece un científico de origen austríaco, un genio absoluto, que crea una teoría nueva que busca no solo criticar en algún punto la teoría de Newton, sino brindar una alternativa superior. Es decir, no solo cuestionar, sino mostrar una alternativa. Te podrás imaginar quién era este físico. ¿Quién era este físico? Einstein. Einstein, exactamente. ¿Por qué son tan importantes Einstein? Porque Einstein establece una teoría que derribaría o modificaría o superaría en todo, en ese momento, a lo que había planteado Newton. No quiere decir que Newton se deje de estudiar, se sigue estudiando, hay elementos de Newton que son muy útiles, pero Einstein superaba con su teoría y se quería regir como la teoría dominante. Pero obviamente, una cosa que me había olvidado decirte es que Kuhn también era historiador. Era historiador, perdón, era historiador más que nada. No me acuerdo si era físico, creo que sí era físico. Era historiador también. ¿Qué quiere decir esto? Que Kuhn veía en los procesos científicos cambios similares a los que se pueden encontrar en los procesos sociales humanos, históricos. Entonces, tenés un periodo normal de crecimiento, ¿tá? De repente, imagínate un gobierno, un periodo normal de crecimiento, después ese gobierno empieza a mandarse cagadas, tiene cuestionamientos, empieza a hacer cosas que no están bien, y cuando querés ver, hay una crisis de ese gobierno. Lo mismo que estamos hablando con la ciencia. Hasta que aparece un nuevo contrincante, una persona que quiere gobernar y mejorar todo lo que hizo el otro gobierno. ¿Tá? En este caso, en la ciencia, esta persona sería Einstein. Pero ¿vos pensás que ese cambio de mandato es pacífico? Quiero creer que no. No, no lo es. Obviamente, cuando digo pacífico, no me refiero a que en este caso de la ciencia se hayan matado Einstein y Newton, porque Newton ya estaba muerto. No es que se hubieran agarrado a trompadas ni nada por el estilo. Es que, obviamente, los defensores de la teoría de Newton no iban a querer, bajo ningún contexto, que
un nuevo contrincante, un judío austríaco que no lo conocía ni la madre, viniera y derribara años de estudio. Imagínate, había gente grado 5 de física que había estudiado toda su vida los paradigmas de Newton. Entonces, iba a venir un tipo que iba a derribar todo. Obviamente no lo iban a dejar. Y ahí se genera un enfrentamiento entre los defensores del status quo original de paradigma de Newton y los defensores del nuevo paradigma que busca aparecer, que busca establecerse, porque todavía no está establecido como paradigma, es como un contrincante, que es el paradigma de Newton, de Einstein. ¿Está? Ese periodo de convulsión, de lucha, de enfrentamiento entre el paradigma dominante y un nuevo contrincante, se le conoce como periodo de revolución científica. Y si te pones a pensar lo que te acabo de mencionar con el paralelismo con la historia y los acontecimientos históricos, políticos, por ejemplo, podemos ver claramente una revolución. Periodo de crecimiento normal, cuestionamiento a la forma de poder, surgimiento de una forma de dominación de poder distinta, enfrentamiento entre los defensores del poder antiguo y los del nuevo poder, y revolución. Por ejemplo, la Revolución Francesa, un ejemplo claro de este mismo proceso. Este proceso Kuhn lo observaba también, como vimos, en la ciencia. Se da este enfrentamiento y, obviamente, conociendo ya el diario del lunes, sabemos que Einstein salió victorioso de este debate. ¿Tá? Por lo tanto, ¿qué pasó? El paradigma nuevo, ahora el paradigma dominante de la física, es la teoría de la relatividad de Albert Einstein. ¿De acuerdo? Y eso ocurre hasta el día de hoy. ¿Sí? Bien, bien, en ese caso, que me da como... pasa a ser la teoría de la central, digamos. Exactamente. Pasa a ser la teoría por Pero la cual formando parte. se traduce La de todo. Newton forma parte. Claro, la de Newton forma parte y, a ver, hay muchas teorías que tocan diferentes cosas, obvio, pero cuando se dice que forma el paradigma es que la teoría de Einstein va a establecerse como la especie de reglas de la física en general, ¿tá? Y muchas teorías posteriores van a pararse en eso, ¿tá? Esa es la idea. En las diferentes ciencias aparece eso. En la biología, por ejemplo, hasta el día de hoy, y ya tiene más de un siglo, el paradigma dominante en la biología, ¿sabés de quién es? ¿Quién es el paradigma dominante de la biología? ¿Sabés? No, no lo sé, la verdad. No. En el liceo lo vimos. Es Charles Darwin. El darwinismo. La teoría de Darwin de la evolución de las especies. ¿Te acordás del liceo? Sí, sí, Bueno, sí, sí. Darwin hasta el día de hoy sigue considerándose el paradigma dominante, es decir, la visión. Darwin escribió hace mucho tiempo y ha avanzado mucho la ciencia. Pero lo que planteaba Darwin de la evolución de las especies hasta el día de hoy sigue siendo la forma de entender el avance biológico de las especies. ¿Se entiende? Sí, el tipo le invocó obviamente, no es que le tiró al azar, el tipo estudió, pero digo, le invocó en lo que vio, al punto de que hasta el día de hoy, con todos los cambios que ha habido, la teoría darwinista de la evolución de las especies, de la adaptabilidad, de todas esas cuestiones, sigue teniendo mucha relevancia en la biología, al punto de que sigue siendo el paradigma dominante de cómo las especies han evolucionado en la historia de la civilización. ¿Se entiende, Lourdes? Bien, se entiende, se entiende. Bien. Esto es lo que quería explicarte. Ahora, lo que me faltaba decirte es que esto es cíclico. Einstein, a establecerse como el nuevo paradigma, ¿qué periodo nuevamente se reactiva ahora? ¿Qué periodo se reactiva ahora que Einstein es el dominante? Los No, tenés anotados en el chat. el cuestión... ¿Cuál? No, te iba a decir el cuestionamiento, pero No, la lo tenés anotados en el crisis. chat. Lo tenés anotado en el chat. ¿Qué periodo surge de nuevo ahora que el amigo Einstein es el dominante? Ah, periodo de ciencia normal. El periodo de ciencia normal y vuelve a darse el ciclo. Porque la ciencia, incluso a nivel de paradigmas, avanza. Lo que nos quería mostrar Kuhn es que los paradigmas son muy difíciles de modificar, porque las teorías las tiramos abajo todo el tiempo. Hoy, este año sale una teoría, el año pasado, el año que viene la tiran, y el año que viene tiran otra y otra y otra. Pero los paradigmas, más por algún motivo, por esto mismo que yo te decía, que son súper teorías, muy sólidas, muy fuertes, no cambian con tanta velocidad.
Fíjate que el de Darwin sigue en pie. Y hay miles de teorías de biología, pero el paradigma sigue en pie. Pero sin embargo, lo que nos dice Kuhn es que está bien, demoran mucho, pero hasta los paradigmas pueden modificarse. ¿Está? Hasta los paradigmas pueden cambiar. Solo que para cambiar requieren de unos grandes cambios en la matriz de la misma ciencia. No es un cambio así nomás, requiere todo esto, requiere crisis, requiere una revolución. ¿Se entendió? Se entendió, se entendió. Voy Para a sacar una finalizar, captura, eso sí. para finalizar lo sintetizado de la clase, te iba a mencionar que hay una cosa muy interesante. Yo te había dicho al principio de la clase que Kuhn planteaba de que todas las ciencias, para ser ciencias, tienen que tener un paradigma dominante. Si tenían más de uno, tipo varios paradigmas dominantes, por así decirlo, estamos hablando de ciencias que aún no son ciencias del todo. ¿Tá? Él miraba de esta manera a las ciencias sociales, por ejemplo. Él veía que la psicología tenía varios paradigmas, por ejemplo, al mismo tiempo. No sé, psicoanálisis, conductual, cognitivismo. La sociología lo mismo. La sociología también tenía muchos paradigmas distintos. Entonces él diría que las ciencias sociales no son todavía ciencias al nivel de las ciencias naturales porque no han logrado unificarse en un solo paradigma. ¿Está? Eso es lo que él diría. Sin embargo, lo interesante es cómo las cosas han cambiado con el tiempo. Hoy en día, en la física, existen dos paradigmas dominantes. ¿Sabías? No hay uno solo. No, Por un lado está el de Einstein, que era el que te contaba hoy, que se estableció como el dominante, pero también hay otro que capaz que habéis escuchado, por lo menos de nombre, la física cuántica. ¿Te suena? sí, claro. Bien. La física cuántica es otro paradigma y acá no estamos hablando de que la física cuántica es el contrincante nuevo de Einstein que lo quiere derribar. No, ambas logran convivir, por así decirlo, al mismo tiempo en la física, por lo menos de momento, logran convivir porque son paradigmas que tocan cosas muy distintas. Solo como modo de ejemplificar, la física de Einstein sigue sirviendo para entender los fenómenos de los objetos generales del mundo. Es decir, por ejemplo, Einstein sirve para entender cómo funciona no sé, el movimiento de mi celular, cómo funciono yo, cómo funcionan las estrellas, cómo funciona el Sol, cómo funciona la Tierra. La física cuántica estudia, por el contrario, los elementos más microscópicos de nuestro universo. Átomos, electrones, protones, etc. Y lo interesante es que estas cosas muy pequeñas que estudia la física cuántica, estas cosas microscópicas, funcionan por leyes científicas completamente distintas a cómo funcionan los objetos generales, como por ejemplo mi perro que está acostado al lado mío. ¿Entendés? No busco que lo Sí, comprendas esto porque sé que es física capaz que medio entreverado, pero es para que entiendas que lo interesante del mundo que vivimos hoy en día es que el tiempo terminó derribando un poco la idea de Kuhn de que un solo paradigma puede dominar en una ciencia real. Porque nadie va a decir hoy en día que la física no es una ciencia. Sería una locura, ¿estamos de acuerdo? ¿Tá? Entonces, claramente, hoy la física conviven dos paradigmas, ¿tá? En simultáneo. Por lo tanto, un poco la idea esa de Kuhn de que solamente puede haber uno dominante se fue un poco por el tacho en el caso de la física, por ejemplo. Entonces, en la física conviven paradigmas como también conviven paradigmas en las ciencias sociales, como te mencioné, en la sociología, en la psicología, en otras más. ¿Se entendió? se entendió. Bueno, Lourdes, fue una clase compacta, te lo prometí, ¿tá? Traté de explicarlo de paradigma, generalmente me lleva más y ahondo un poco más en ejemplos y cosas, pero me parece que con esto te vas con una idea de la teoría de los paradigmas, ¿tá? La idea de que el paradigma es como la base de la ciencia, de cada disciplina científica, y que ésta se rige como una megateoría y que surge un periodo normal, donde avanza de forma normal, un periodo de crisis donde es cuestionada, por así decirlo, este paradigma, y un periodo de revolución que es cuando aparece realmente la alternativa que busca suplantarla. Y ahí se vuelve a dar el ciclo. ¿De acuerdo? Bueno, Bien, Lourdes, después subiré este video. Te agradezco que hayas estado y del otro lado. ¿Está? Te mando un beso y que bien, descanses. estuvo bueno. Que Dale. pase bien, profe. Chau, 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 nos chau. vemos.